Morir para vivir. Acontecimientos finales a causa del cierre de un ciclo. Ya vimos en la primera parte de Rasgando el Velo la causa que originó la primera caída de Luzbel, al igual las que originaron la caída del hombre-mujer y su descendencia. Vimos también los resultados que ocasionaron y que no fueron para nada placenteros. Ahora vamos a ver los efectos de todo lo vivido hasta la actualidad. Pues recordemos la sentencia que todos tenemos: seremos enjuiciados por nuestros actos. La adenda de Satanás tiene tiempo de caducidad y este tiempo está llegando a su final. Por tanto, los efectos de todo eso se perciben ya en derredor. Vamos a ver ahora todo lo que acontecerá según la visión de Jesús que les dijo a sus discípulos antes de morir. Y aunado a esto mismo tenemos la gran revelación, el libro de Apocalipsis, que nos relata lo que vendrá. Toda causa tiene un efecto, y la causa principal del por qué se habla en este libro último de la Biblia de destrucción es porque para que nazca algo nuevo, lo viejo tiene que morir. Todo lo que nosotros vivimos a lo largo de estas encarnaciones fue hecho en bases de destrucción, de negatividad y sufrimiento, pues fueron ideas preconcebidas por Luzbel. Recordemos que él y los suyos estaban llenos de odio y coraje hacia Dios y hacia la humanidad. Entonces, ¿qué podemos esperar de él y los suyos? Si recordamos, Adán y Eva en el paraíso eran seres ignorantes de toda maldad y actuaban con felicidad. Entonces, ¿de dónde salió toda la maldad? ¿Y qué nos ha traído esta ignorancia? Seguir en lo mismo, en los mismos patrones. Tenemos que actuar y pensar por nosotros, como seres superiores, no inferiores, como Satán quiere que sigamos siendo, para que su reino siga funcionando. Despertemos ya de este letargo en el que estamos. Tiene que haber este sistema hecho por Satán, tiene que acabar este sistema hecho por Satán, tiene que caer todo lo que él construyó para nosotros, para poder caminar hacia el espíritu innovador que nos traerá la tan llamada era de Acuario, que rige el planeta de la independencia, que es una energía espiritual que nos trae las fuentes de agua viva y con ello la renovación. La precesión de movimiento que hará la Tierra para modificar la orientación de los equinoccios y con ello la del zodiaco se siente en las constelaciones de arriba, así como de abajo. Y es por eso que pasaremos de la era de Piscis, que es la que estamos viviendo y que está por concluir, para pasar a la nueva era de Acuario. Vamos a ver ahora que Jesús, desde su vivencia terrenal, profetizó este gran acontecimiento que sucedería tiempo después de su muerte. Acontecimiento que también deja asentado en su ya dichoso Apocalipsis. El mundo cristiano parece haber dejado de lado el aspecto profético de los mensajes de Jesús, que entre otras cosas vaticinó una época de descreimiento general y de decadencia religiosa. Él no habló de fechas, solo de signos que anunciarían el final y una era, y estos parecen manifestarse ahora con dramática exactitud. ¿Será casualidad o es que ha llegado la hora de la verdad? Vamos a relatar la profecía que él dijo a sus discípulos y que inicia con este encabezado. Jesucristo predice la destrucción del templo, y al decir algunos acerca del templo que estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas, dijo: de esto que estáis contemplando, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, le preguntaron: Maestro, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal cuando todas estas cosas estén para cumplirse? Y Jesús comenzó a decirles: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, mas no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis, tiene que ocurrir, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambres, sequías, habrá gran terror y grandes señales en el cielo. Estas cosas son el principio de los dolores del alumbramiento. Pero vosotros estad alerta sobre vosotros mismos. Os perseguirán, os entregarán a los tribunales,
y seréis azotados en las sinagogas, y os harán comparecer ante gobernadores y reyes, por causa de mí, para testimonio a ellos. Pero primero debe ser proclamado el Evangelio a todas las naciones. Y cuando os conduzcan para entregarlos, no os preocupéis de antemano por lo que vais a hablar, sino que hablad lo que se os comunique en aquel momento, porque no sois vosotros los que estáis hablando, sino el Espíritu Santo, y a lo cual no podrán contradecir. Y entregará a la muerte hermano a hermano, y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando veáis la abominación de la desolación, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su desolación ha llegado. El que esté en la azotea no baje ni entre a llevarse algo de su casa, y el que haya marchado al campo no se vuelva atrás para tomar su manto. Ay de las que están encinta y de las que están amamantando en aquellos días. Orad para que no suceda en invierno, porque aquellos días serán una tribulación y habrá gran calamidad, tal como no la hubo desde el principio de la creación que Dios hizo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, no se salvaría ninguna vida. Pero en atención a los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguien nos dice, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, a fin de extraviar, de ser posible, a los elegidos. Vosotros pues estad sobre aviso. Os lo he dicho todo por anticipado. La venida del Hijo del Hombre. Pero en esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas estarán cayendo del cielo, y los poderes que hay en los cielos serán sacudidos, y sobre la tierra habrá angustia de las gentes perplejas a causa del bramido del mar y de sus olas, y los ríos y mares se verán llenos de sangre, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se vuelve tierna y brotan las hojas, conocéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. En verdad os digo que de ningún modo pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estad atentos, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Estad alertas por vosotros mismos, no sea que vuestras mentes y corazones se carguen de libertinaje y embriaguez, de las preocupaciones de la vida. Velad, porque no sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, a la medianoche, a la madrugada. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Cuando estas cosas comiencen a pasar, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose el matrimonio, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Bien, entonces podemos ver cómo Jesús predice la destrucción del templo y se lo hace ver a sus discípulos, diciéndoles: estas piedras de este templo que están contemplando, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué trató de decir con esto sobre las piedras que serían derribadas? ¿Y por qué el encabezado siguiente dice, las señales que se verán antes del fin? ¿De qué fin habla? ¿Y de qué señales? ¿Será acaso del fin del que habla en Apocalipsis? Desde aquí Jesús les anticipa una visión que se daría a futuro. También les advirtió que se cuidaran de personas que se iban a hacer pasar por él
en tiempos futuros, pero que no les creyeran. También que se oirían rumores de guerras, pero que no nos alarmemos, porque eso debe ocurrir. También nos advierte de levantamientos de naciones contra naciones y reinos contra reinos, dando con esto enfrentamientos unos con otros, y es lo que ya se está viendo en la actualidad. Les dice que habrá terremotos, pestilencias y gran terror, que todo esto traerá. Habrá también señales en el cielo, lo cual ya muchos han visto con mayor frecuencia, recordando hace poco los sonidos en el cielo, que se oyeron en varias partes del mundo, y que cuando esto comience a ocurrir, serían señales de los primeros dolores del alumbramiento. Recordemos que al fracturarse lo viejo, es entonces que viene lo nuevo. Como cuando nace un bebé, alumbramos una nueva vida, que para nacer necesita abrir camino para surgir a la vida física. Debemos estar conscientes que en base a nuestro comportamiento, habrá gente que no le guste tu forma de pensar y de actuar, y seas llevado y apresado por ser fiel a Dios. Pero Jesús te dice que no debes temer, pues Él sabrá poner en tus labios la sabiduría pura y exacta de Dios, la cual no podrán contradecir, pues primero tiene que darse el Evangelio a todas las naciones. Podemos ser aborrecidos por causa de actuar de acuerdo a la verdad, pero el que persevere en Dios será salvo y saldrá de esta iniquidad. Y cuando ya veáis a Jerusalén rodeada por ejércitos, entonces es hora ya de su desolación. Entonces te dice que huyas de esa negatividad y no vuelvas la vista atrás para nada. Ay de las mujeres que estén en ese entonces esperando bebé, porque será doble su apego y sufrimiento por ella y su hijo, pues tiene a su cargo esa vida, e igualmente para las que estén amamantando. Oren para que esto que viene no suceda en invierno, pues con todo lo que acontecerá y con el frío calando hasta los huesos será fatal. Y habrá gran calamidad, cual nunca la ha habido desde el principio de la creación. Y si Dios no hubiera cortado los días, no nos salvaríamos nadie. Pero en atención a los fieles de corazón hacia Dios, acortó los días para que aquellos que son fieles a Él se salven. En vez de acabar la obra de Satanás de forma violenta y lenta, y para evitar más sufrimiento, no va a alargar los días de esta gran tribulación, sino que los hará pasar rápido, viviendo días como cualquier otro, hasta que llegue la consumación de lo inevitable. Estamos avisados, pues Jesús nos lo advirtió con tiempo. El que lo creamos o no, eso ya es problema de nosotros, pero Él ya lo anticipó. Y en aquellos días el sol se oscurecerá, y su luna no dará más resplandor, y las estrellas caerán, y los poderes del cielo se sacudirán, iniciando con esto el movimiento de bases materiales que nos han regido hasta ahora. Y es entonces que veremos venir a Jesús sobre las nubes del cielo, con poder y gloria, y con Él sus ángeles que reunirán a los que han sido fieles a Dios. Y entonces aprendamos que cuando la higuera se vuelve tierna su rama y brotan las hojas, el verano está cerca. Y así conozcamos que estas cosas están ya a las puertas, pues de ningún modo pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Las palabras de Él no pasarán, pero de aquel día nadie sabe, solo el Padre. Entonces debemos estar atentos y velad el momento en el que llegue y no nos encuentre dormidos. Entonces erguíos la cabeza cuando todo esto suceda, porque todo ya está cerca. Sintámonos felices de que ya no vamos a ser esclavos en esta cárcel mental inferior, ya no vamos a sufrir, al contrario, vamos a liberarnos, mas todo esto solo será para el que persevere hasta el fin. Bien, ahora vamos a adentrarnos en el Apocalipsis para darnos cuenta que es muy parecido a lo que Jesús ya nos había dicho antes de morir. Pues recordemos que fue Él quien le dijo a Juan Evangelista que escribiera en un libro lo que viera y oyera en espíritu y lo revelara a los hombres. Apocalipsis 1:1. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder enseguida, y la dio a entender enviándola a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas escritas en ellas, porque el tiempo está cerca.
Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estuve en espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, y su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Y me dijo: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, estoy vivo por los siglos. Bien, ahora, antes de meternos a ver el Apocalipsis y sus consecuencias, veamos esta gráfica primero, en donde se nos habla del día galáctico, que es de 25.625 años, que son 5 ciclos de 5.125 años, que es lo que dura un día galáctico, o sea, una vuelta en la rueda que vemos y que pasa por ser mañana, día, tarde, tarde-noche y noche, que desde el año 3113 a.C. al año 2012 después de Cristo se dará de nuevo el amanecer galáctico, pues ahora estamos pasando la oscura noche, siendo la fase más fatal, para llegar a esa mañana, donde veremos la luz. En el cruce que haremos de la noche a la mañana, pasaremos por grandes cambios que iremos sintiendo físicamente. 1999 es la fecha del comienzo del tiempo del no tiempo, un tiempo extra para aprovechar conscientemente la decisión de un cambio, la decisión de si queremos quedarnos con nuestras viejas ideas o darnos la oportunidad de nuevas creaciones. El tiempo del no tiempo, este es un momento evolutivo en el que el centro de la galaxia, que para los mayas representa a Dios, el creador de todo, va a emanar su potente luz, y esa luz que de ella emane hará cambios benéficos o desfavorables para unos y otros. Y muchos también sugieren que nuestro sistema solar se está adentrando en una zona que facilitaría la reapertura de los portales celestes para beneficio de algunos. También lo vemos en esta otra gráfica del calendario azteca, donde vienen determinadas las 4 eras que hemos pasado y que ya hablamos de ellas. Aquí podemos ver cincelado cómo va a dar término esta quinta raza aria en la que todos nosotros vivimos, y nos dice que será por temblor o movimiento, lo cual quiere decir que habrá grandes terremotos o quizá uno muy grande que acabe con el suelo planetario. Dice Apocalipsis 6:12: Mire, cuando abrió el 6º sello el ángel, se produjo un gran terremoto y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar, porque el gran día ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Habrá una inversión magnética, que hará que de un jirón el polo magnético se desplace para llevarse a cabo la transformación de la humanidad, y con esto el ser humano se verá beneficiado o afectado de acuerdo a su estado conciencial, pues esto repercute, como lo vemos en la gráfica, a nivel electroquímico en nuestras neuronas. Entonces, al hacer cambios el planeta, también lo hace el ser humano, transformando el pensamiento a nivel colectivo. Y con estos movimientos que se generan en la Tierra, se verán afectadas las principales placas tectónicas de la corteza terrestre del planeta, dándose con esto cuarteaduras que ya hemos visto a veces en los casquetes polares, creando asimismo el deshielo, y con esto el incremento del nivel del mar, saliéndose este de su límite y provocando con esto grandes y graves inundaciones. En esta gráfica podemos ver con más claridad lo que puede suceder en una forma dominó. Ejemplo, si tenemos el desplazamiento de un bloque decial, daría lugar a una falla y con ello provocar un violento terremoto, si es de tierra, o maremoto, si es dentro del agua. Este, al desplazarse bruscamente, produciría un tsunami, si es dentro del agua, como lo vemos aquí, pues con esta brusquedad con que se mueve,
hace que se agiten las aguas y tiende a buscar salida de golpe, dándose con esto que el magma comprimido por la presión del cielo busque salida y origine con esto erupciones volcánicas que, si son fuertes, podrían producir en forma de cadena recorrer el cinturón volcánico del planeta, y entonces sí tendríamos un grave problema, pues muchos pueblos o ciudades se verían consumidas por la lava incandescente que erupta de los volcanes. Y dice así: los poderes de los cielos serán conmovidos. Isaías 24, 18 al 20. Y acontecerá que el que huya del pánico caerá en el foso, porque se abrirán las ventanas de lo alto, y temblarán los cimientos de la tierra, que se quebrantará del todo la tierra en gran manera. Será la tierra sacudida, y vacilará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza. Con esto veremos que los 4 elementos van a estar en acción para transmutarse, sacudirán con poder y fuerza, y de esto acontecerá algo nuevo. El aire, con sus fuertes vientos como torbellinos, azotará y arrancará todo vestigio pasado y contaminado. Las fricciones que se den de los árboles causarán graves incendios, esto a causa de los fuertes ventanales. Los tornados estarán a la orden del día, arrancando todo a su paso. En cuanto al elemento agua, veremos huracanes, granizos, tormentas eléctricas, etc. Los mares en su bravura arrasarán pueblos y ciudades con todo y su gente, animales y cosas, desapareciéndolos del mapa. Habrá también meteoritos que caerán del cielo con fuego, estrellas, se incrementarán las señales en el cielo y veremos objetos voladores no identificados. El ciclo de máxima actividad solar coincide con estos trastornos geoclimáticos y será este el motor del cambio en la Tierra y en nosotros, y su ciclo también coincidirá con la gran conjunción planetaria que se espera en 2012. El Sol tiene mucha relación con el mismo ser humano, pues hace una retroalimentación entre uno y otro. Es como un campo radioactivo que nos hace existir y nosotros también hacemos que exista él. Por eso es que nos va a afectar o a beneficiar. Igualmente, podemos ver que nuestro organismo es regulado por las modulaciones magnéticas inducidas por estas partículas solares que entran en los cinturones de Van Allen en forma de espiral y hacen que nuestro sistema hormonal o glandular trabaje. Vemos ahora en esta gráfica esos vientos solares, que igual retroalimenta a todos los planetas, y las famosas auroras boreales que se ven como si fueran vientos de colores en el cielo y que, si se incrementan por doquier, no serían sino el presagio de un gran desastre. Esas áreas de manchas solares serían vórtices que funcionarían como puertas interdimensionales, aperturas en el espacio-tiempo que serían el paso a mundos desconocidos, como si nos metiésemos a un agujero negro, llegando a ver el futuro. Por algo, el Sol está haciendo estas fuertes erupciones solares en este tiempo, y es porque viene la mutación solar, que serían estas profundas alteraciones que el Sol está haciendo en su interior y en su exterior, para así llevar a cabo al nuevo ser hombre-mujer, junto con el planeta, a una gran mutación para llegar a ser iluminados tanto como nuestra Tierra. Apocalipsis 6:12. Miré, cuando abrió el 6º sello, el sol se puso negro como un saco hecho de crin, y la luna se volvió toda como de sangre. Apocalipsis 16:8. El 4º ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron en nombre de Dios, y no se arrepintieron. Se dice que el campo magnético de la Tierra se está debilitando aceleradamente, provocando así que perdamos protección ante el astro solar. Ahora, si llegase a pasar más aceleradamente, sería el caos, pues las partículas cargadas con estos átomos y moléculas del ambiente provocarían los despliegues de luz, las auroras boreales, en lugares donde nunca se han visto, pudiendo provocar ciertos desajustes en nosotros y en la Tierra, como el que los aparatos eléctricos no funcionen, dándose con esto el desapego de lo material, pero que para muchos sería un caos, pues las empresas, las oficinas, las casas, etc., sufrirían sus consecuencias,
pues todo dejaría de funcionar y con esto la escasez de trabajo y del sostenimiento económico, dando con esto angustia y desesperación por el apego a los aparatos. Ahora vamos a ver qué son los rayos gamma, que según tienen la capacidad de transformar la materia y están tras las extinciones masivas. Hemos visto que en la historia han existido individuos que lograron llegar al pleno despertar de la conciencia, y estos son los llamados místicos o iluminados. Ahora se está llevando a cabo una reorganización del ADN. Están llegando estos rayos cósmicos al planeta de nuestra gran galaxia para que tenga lugar una reordenación dentro del cuerpo. El plan para cambiar la modulación de frecuencia incluye la reconexión de nuestras 12 hebras originales del ADN, que interactúan unas con otras, dentro y fuera del cuerpo físico, con lo cual los centros de energía pueden empezar a funcionar y enviarse información unos a otros, a medida que estos centros energéticos, chakras, empiecen a abrirse. Muchas energías de fuera del planeta aparecerán en vuestras vidas. Se producirá una fusión de identidades, de culturas, de nuevos órdenes, y habrá un gran caos y confusión. Podéis simplemente observar todo esto, sabiendo que el caos y la confusión han de llegar para echar abajo el sistema y para que pueda ser reconstruido con luz. Entonces podéis comprender que está teniendo lugar un proceso evolutivo y que evolucionarán todos aquellos que puedan manejar las cambiantes frecuencias. Nuestro ADN se irá cambiando a medida que entremos en la hora cambiante del amanecer, pero solo a las personas que esta frecuencia no le afecte, que no le altere, pues de otra forma no logrará entrar en estas frecuencias, a falta de una perspectiva más alta en cuanto a su vivir. Viene ahora también una gran alineación planetaria, que ya está a las puertas de la esquina. Se alinearán todos los planetas y el Sol con el centro de la galaxia. Esta alineación provocará un fuerte tirón por efecto de la convergencia de todos los campos gravitatorios. Entonces el ser humano debe sintonizarse con el movimiento armónico del Sol, la Tierra y con el resto de los planetas para que no le afecte, pues recordemos que somos un microcosmos en un macrocosmos. La Tierra está atravesando una nube esférica de cometas y asteroides, entrando así en un cinturón fotónico. Recordemos que el fotón es una partícula relacionada con el átomo y por tal fuente de luz, lo cual quiere decir que estamos entrando en un área lumínica y esto traerá 3 días de tinieblas. Es como si viéramos un gran foco de luz potente que nos encandila, cegándonos por un rato, nos alucina. Al llevar a cabo este pasaje comenzará la ascensión y con ello entraremos al fin a la era acuariana. Y dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que oscureciese la tercera parte de ellas y el día no resplandeciese en su tercera parte y asimismo la noche. El cinturón fotónico es una enorme masa de luz fotónica con forma de toroide en el espacio. En esta gráfica podemos ver que nuestro sistema solar se mueve hacia el cinturón fotónico y han pasado años para llegar ahí y luego han pasado otros años para que este mismo sistema solar entre a la zona nula y con ello para que viaje de esta zona nula hasta entrar en la burbuja de rescate que vemos aquí. Luego el sistema solar tardará 2 años en viajar desde esta burbuja de rescate hasta la nueva posición que ocupará en la constelación de Canis Mayor, junto al sistema estelar múltiple de Sirio, que será en el año 2012. Así son y seguirán siendo los movimientos que hará nuestro sistema para transformarse. Se dice que se acerca a la Tierra el planeta X. Las órbitas anómalas de numerosos asteroides provenientes de la nube de Oort sugieren que estos han sufrido un tirón gravitacional provocado por un enorme cuerpo celeste. 2 astrónomos argentinos sostienen que el planeta X puede albergar moléculas orgánicas e incluso alguna forma de vida. Se siente ya ese tirón en ciertos asteroides, que dicen es a consecuencia de un enorme cuerpo celeste o planeta que se acerca a nosotros,
No chocará, solo pasará algo retirado, pero su aura es tan grande y pesada que con solo eso hará mover todo lo que esté cerca de él. Se dice que alberga seres tan pesados como su vibración, siendo este como un recolector de almas que están vibrando negativamente, almas que no hayan vivido fuera de los parámetros del ser humano común y corrientes, viniendo a recoger lo que le pertenece por vibración. Y dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Según buena parte de las fuentes proféticas mayas sugieren que el 21 de diciembre del año 2012, la Tierra se alineará con el Sol y con el centro de la galaxia, generando con esto un fenómeno similar a un eclipse, pero galáctico. Podemos ver ahora el árbol sagrado de los mayas y el alineamiento galáctico en 2012, tal y como se verá desde la Tierra. Esta alineación traerá muchos cambios en el ser humano. Esto es lo que los mayas veían a distancia en su tiempo, el tan sonado final, con fecha, de acuerdo a las cuentas de su calendario. Sea como sea, en esta fecha o en otra próxima, como quiera, viene un gran cambio para el ser humano, el planeta y el universo. La vida es movimiento y siempre tendemos a la evolución, y es con el fin de nunca estar estancados en un mismo lugar o en un mismo punto. Siempre lo hacemos para girar en ascensión, aunque existen seres que descienden. Entonces, como ves, todo esto se vuelve un caos, que crea miedo, confusión, inestabilidad, dolor, etc. Una situación te lleva a otra, y no es que Dios nos castigue o goce con todo esto. Eso es lo que Satán y los suyos nos hacen creer, pues no hay que olvidar el gran desamor que sienten por nosotros. Quiere la destrucción del hombre y se lo quiere llevar con él a como dé lugar al pozo del fuego y azufre. No dejemos que esto suceda, no demos oídos a él, pues él solo quiere arrastrarnos a la perdición. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Nos dice esto que va a pasar algo que nunca ha pasado, algo que nuestros ojos nunca han visto. Viene ya una oportunidad grande de dejar este vehículo físico que retomamos, vida con vida, esa herramienta que Dios nos proporcionó para manifestarnos aquí en este plano y para con ella accionar todo lo que quisimos vivir. Acontecimientos finales a causa del cierre de un ciclo. Vendrán incrementos en la frecuencia vibratoria. Los patrones del tiempo cambiarán drásticamente en todo el mundo. Los campos barométricos y magnéticos establecerán nuevos récords. Estos cambios ambientales darán también como resultado tormentas eléctricas o magnéticas, causando con esto desgajamientos de las montañas y cerros, desplazamientos de las placas tectónicas, y esto produce los temblores, terremotos y sismos. El campo magnético de la Tierra quedará desplazado. Todo este movimiento da como resultado una actividad en el magma del manto, y esta actividad surge hacia la corteza terrestre de la Tierra, dando con esto erupciones volcánicas. Este mismo calentamiento interno junto con el externo dará como resultado el derretimiento de los polos. Estos, al derretirse, caen al mar, incrementando el agua de los océanos y sobresaliéndose de su habitual límite o nivel. Esto dará como resultado que muchas tierras y ciudades enteras se hundan y nuevas tierras surjan de abajo. Las corrientes oceánicas cambiarán, pues hay una gran agitación abajo debido a estos desplazamientos, y esto da como resultado los maremotos, tsunamis de grandes proporciones. Los animales en la tierra, mar y aire perecerán en grandes cantidades, se extinguirán a causa de esta inestabilidad. Extraños acontecimientos en el cielo junto con extrañas apariciones de estrellas. La actividad ovni se verá incrementada. Estos seres nos traerán información en forma simbólica de lo que viene y estarán aquí para apoyarnos.
Desechos del espacio caerán sobre la Tierra, causando cráteres y cambios. Habrá actividad solar inusual y un movimiento de manchas solares. Las auroras boreales se harán evidentes en diferentes lugares y en diferentes estaciones del año, dando con esto agujeros en la capa de ozono, lo cual dañará seriamente nuestro eje terrestre y por lo tanto a la humanidad, pues traspasará la energía solar a grandes rangos. Los planetas se alinearán en nuevos puntos y todo el universo también sentirá las consecuencias. Y de acuerdo a esto tendremos las consecuencias de este cambio. Al haber tanta destrucción, todo cambia, desde lo interno hasta lo externo. Al haber estos cambios tan bruscos, solo importará sobrevivir a como dé lugar. Pero al haber tanta desesperación y caos, esta misma sobrevivencia será dura al no haber una estabilidad en la persona. Todo será confusión. Los saqueos se darán por doquier, pues la misma desesperación de las personas les hará realizar esto. Habrá enfermedades a causa de todo este desastre, acompañada de pestes. Habrá escasez de agua, servicios, medicinas, vacunas, y sobrevendrán muchas muertes a causa de esto. La bolsa económica de los países se afectará grandemente, trayendo con esto pobrezas. Habrá guerras, líderes contra líderes, nación contra nación. No habrá lugares estables y cómodos donde vivir. Las casas, edificios serán destruidas a causa de todo lo que acontecerá por los movimientos bruscos de la tierra. Los caminos se acortarán, evitando con esto las comunicaciones con otras poblaciones. Al haber toda esta destrucción, lógicamente habrá desempleo, dando con esto escasez de dinero para comprar alimento o lo indispensable para vivir. Habrá escasez de productos básicos como la gasolina, productos necesarios para la transportación, padecimientos de grandes fríos y calores. Aunado todo esto al dolor de perder seres queridos o de no saber más de ellos. El ser humano desequilibrado ya no puede razonar con hermandad, dando con esto egoísmos, envidias, corajes, odios, venganzas, etc. Entonces, como vemos, el panorama que viene y que ha sido anunciado por Jesús, por Juan en su Apocalipsis, por Nostradamus, por los mayas y por muchos otros profetas, tienen sus graves repercusiones y consecuencias, y es terminar lo que un día se creó por parte de Satán, e iniciar con libertad lo que el ser humano, con conciencia, desea para sí mismo y los demás. Tendremos la gran esperanza de levantarnos de nuestro cuerpo físico para seguir nuestro camino con nuestra vida a otra dimensión mejor. En otras palabras, no habrá muerte como nosotros creemos, porque seguiremos adelante en otras áreas del infinito universo. Solo dejaremos un cascarón que es como un traje de astronauta que nos ponemos diariamente para vernos aquí. Lo dejamos al igual que dejamos todo lo que nos rodea, porque esto es de aquí, pertenece a este mundo y a este mundo debe quedar. No necesitamos de nada de esto para ir a donde vamos, al igual que lo hacemos cuando meditamos o soñamos. La creencia de la ilusión de un espacio-tiempo creado por Satanás para el hombre, para que viviera en esta cueva infernal en la que estamos por salir, era solo temporal. Pues recordemos a Miguel cuando le dijo a Satanás, allá al inicio, que tenía caducidad, un vencimiento. Gocemos entonces, en vez de temer, a lo que vendrá, pues estamos por ser liberados de esta cárcel mental para ya no ser inducidos por él, por Satanás. Dejemos de darle valor y creencia a las ideas de Satanás, porque de no hacerlo seguiremos enrolados en su estado de conciencia bajo y lento, caminando hacia la fatalidad como borreguitos que van al matadero. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pues en la nueva creación, que es la nueva Jerusalén, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Juan 8:31. Les dijo entonces Jesús, si vosotros permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A lo que ellos respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú, seréis libres? Y Jesús les respondió, de cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo les dice cómo liberarse, seréis verdaderamente libres. Y ellos le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, ustedes hacen las obras de vuestro padre Abraham. Si fuese Dios vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Pero vosotros procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, y porque he hablado la verdad, la cual se la he oído a Dios, y yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre Abraham. ¿Por qué no comprendéis mi lenguaje? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre, pues piensan y actúas como él quiere. Él ha sido homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad. Cuando habla, habla mentira, de lo suyo, habla, y le creéis, y a mí porque yo digo la verdad, ¿no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, y las acciona. Por eso no las escucháis vosotros, porque no sois de Dios. Vosotros no le conocéis a Él, mas yo le conozco. Recordemos que somos hijos de Dios, pues Dios es el creador de todo y de todos. Aquí Jesús dice que son del diablo porque las creencias de las personas provenían del hombre. Y recordemos que la semilla del hombre, Adán y Eva y su descendencia, fue demonizada. Entonces, ¿cómo puede provenir de Dios la enseñanza de Abraham? En cambio, Jesús fue un hombre también, pero con un trabajo interno en él mismo, trabajo que le hizo ver la verdad y tener una comunión con Dios. Y no podemos tener por padre a un ser humano, como nosotros, y creer fielmente en él. Por eso decía que eran del diablo, de las obras de conciencia de él, porque si fueran obras de Dios, a él lo aceptarían y amarían, y no pretenderían matarlo. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lucas 11:9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois.